Audiovisual Clips. Hoy hablaremos sobre Bartolomé de las Casas, así que vayan preparando sus discursos en contra de la esclavitud. A medida que los exploradores iban conociendo nuevas tierras y nuevos pueblos, en España crecía un debate, o en algunas personas crecía un debate, tampoco era un debate nacional. Los debates giraban en torno a los habitantes de aquellos parajes. La reina Isabel, por ejemplo, se había opuesto desde el primer momento a la esclavitud de los nativos de las Indias, y siguieron las controversias por muchos años. Algunos pensadores escolásticos y otros de formación clásica pues recordaban Aristóteles. Aristóteles decía que los hombres prudentes debían dominar a quienes no lo eran. Otros seguían a Santo Tomás de Aquino e incluso a la ley natural, y afirmaban que los paganos tenían los mismos derechos a la vida, a la libertad y al gobierno propio que los cristianos. Y si bien la esclavitud fue prohibida, lo que se llamó tutela civilizadora se transformó en una especie de esclavitud encubierta, como saben ustedes. Cuando en 1510 Fray Pedro de Córdoba y sus compañeros, que desembarcaron en la Española, se espantaron, ¿no? Porque vieron, era una misión oficial de los dominicos, y vieron que lo que allí se practicaba no era otra cosa que la esclavitud. Y entonces decidieron combatirla. Y ahí estaban los dominicos junto con los franciscanos y los pensadores humanistas como Erasmo de Rotterdam, que insistían en una vuelta a la sencillez y austeridad del cristianismo primitivo. Y entonces era tentadora para estos hombres la idea de organizar en el Nuevo Mundo un nuevo cristianismo, ya que el Nuevo Mundo parecía un cuaderno nuevo. Uno siempre tiene en los foros nuevos la intención o ejerce en todo caso la involuntaria analogía de practicar allí ideas nuevas. Ellos veían en los indios y en sus costumbres una especie de tabula rasa susceptible de ser moldeada y reescrita sin violencia. Querían convertirlos, pero no esclavizarlos a los indios. Y entre todos esos tipos que pensaban, que tenían esos edificantes pensamientos, estaba Bartolomé de las Casas. Yo recuerdo que en el comienzo de la Historia Universal de la Infamia, Borges se acuerda del padre Bartolomé de las Casas y señala, no sin cierta ironía, que la piedad que el padre sintió por los indios contribuyó también al establecimiento de otra corriente esclavista, que era la que involucraba a los negros. Es decir, ya que no podían esclavizar a los indios, creció el tráfico negrero, y hay una graciosa enumeración de las consecuencias que este tráfico vino a traer, consecuencias culturales, enumeración que sigue el procedimiento humorístico de ser demasiado exhaustiva, y de encaminarse hacia el absurdo y de tener algunos exponentes irrisorios. Y yo recuerdo que entre las consecuencias que la piedad del padre Bartolomé de las Casas trae para Borges, figura un inciso que es maravilloso, que es la deplorable rumba al manicero. Y él señala, qué sé yo, los negros spirituals, de la cultura negra, la mezcla de los negros en América, y por ahí dice, la deplorable rumba al manicero. Esto es cumple extraordinariamente con un procedimiento humorístico, que es el ser demasiado específico, pero también el calificar al objeto enumerado con un adjetivo deplorable que no tiene nada que ver con el espíritu de la nota. Sin embargo, como todos los que han escuchado la rumba al manicero coinciden en deplorarla, crece enseguida un sentimiento de simpatía, no solo por el uso de ese procedimiento humorístico, sino también por una opinión musical que florece allí sin que nadie la hubiera convidado, ¿no? Bueno, disculpen esto. Pues
El caso es que antes de la llegada del padre Las Casas, los intentos de conversión de los indios tenían algunos problemas, ¿no? Para la evangelización, la corona había ordenado el siguiente recurso. Venía un notario, disculpen ustedes, acompañando a las tropas y leía a los indígenas una especie de documento redactado por un jurista en el que se les explicaba la donación que el Papa había hecho al rey de España de aquellas tierras. Se le leería textualmente, me imagino, la bula de Alejandro. Y luego se hacía una síntesis de la historia bíblica de la creación y se les sugería amablemente que aceptaran al rey de España como señor y se convirtieran al cristianismo. Y la situación era verdaderamente absurda porque, como no había intérprete que tradujera, los indios no entendían nada. Y el notario gritaba como un loco ahí, a veces ante una lluvia de flechas, porque no siempre los indios se mostraban dispuestos a oír lo que se les decía, o en algún otro caso ante la huida en masa de toda la población. El notario los corría recitándoles la bula de Alejandro mientras que los indios se daban a la fuga. Bueno, ante esa imposibilidad de entenderse, muchas veces sobrevenían luchas. Pero vamos a ver quién era y qué hizo al respecto el padre Bartolomé de Las Casas. Nació en 1484 en Sevilla, su padre se llamaba Pedro y era mercader el viejo, ¿no? Algunos dicen que eran judíos conversos. Pedro de Las Casas, el viejo, y uno de los tíos de Fray Bartolomé, que se llamaba Francisco de Peñalosa, se embarcaron en 1493 formando parte del segundo viaje de Colón. Y el viejo Pedro volvió en 1499, incluso volvió con un esclavo, y le regaló ese esclavo a su hijo. Mira, hijo, lo que te trajo papi de América, un esclavo. Y Bartolomé se hizo amigo del esclavo. Al poco tiempo consiguió ubicarlo en un barco que devolvía a su lugar de origen a otros indios que habían llevado a España. A principios de 1502, Bartolomé acompañó a su padre y a su tío en el viaje a la Española, nada menos que con la flota del gobernador Nicolás de Obando. La verdad es que sus intereses eran más económicos que religiosos. Actuaba como un colono más, era minero, tenía una hacienda, yo creo, y sin embargo, en ese mismo año de 1502, el obispo Alonso Manso lo ordenó sacerdote y fue el primero en ser ordenado en tierras americanas. Hay que decir que su vocación de ayuda a los indios no apareció hasta 1514. Fue cuando Bartolomé se instaló en Cuba. Era capellán de Pánfilo de Narváez, ¿se acuerda? El enemigo de Cortés. Y de un día para el otro renunció al laburo y empezó a proclamar su teoría, que según escribió, según la cual, los únicos señores legítimos son los indios y la única razón de ir los españoles allí era como misioneros, sin auxilio de ningún hombre de armas. Estoy leyendo. Para defender estas ideas con más eficacia, volvió a España. Y ahí se entrevistó nada menos que con el rey, con Carlos V, que lo nombró protector de los indios. Bartolomé insistía en la necesidad de una colonización pacífica, sin intervención de la espada, ¿no? Carlos V lo autorizó a practicar sus teorías en Puerto Rico. Muy bien, muy contento, don Fray Bartolomé juntó a decenas de labradores españoles para iniciar una colonización pacífica. Ahí está la Casa de Contratación de Sevilla, siguiendo las instrucciones del rey, les dio aperos de labranza, toda clase de semillas. Fracaso total. Al poco tiempo de haber llegado, cayeron otros barcos españoles, les cambiaron a los indios vino por oro, los indios se emborracharon, quemaron la colonia, mataron a un franciscano, a 5 campesinos. Es así la naturaleza humana. Decepcionado, Bartolomé dejó de lado sus prácticas y se puso a estudiar. Y años más tarde, en 1537, quiso lograr su cometido en Guatemala. Era una región, saben ustedes, de guerra perpetua, donde los indios, que eran descendientes de los antiguos mayas, nunca habían aceptado la presencia de los invasores. Y esta vez Bartolomé y sus hermanos dominicos planearon cuidadosamente su acción. El primer requisito fue conocer bien el idioma. El segundo, apelar a lo que habían notado como una enorme sensibilidad artística en los lugareños. Y entonces Bartolomé de Las Casas logró con la música y con la poesía lo que las armas no habían conseguido. Porque andaba con los frailes caminando cerca de las tribus y cantaba durante horas. Y
componían incluso baladas en el idioma del lugar, baladas acerca de la creación del mundo, de la vida, de los milagros de Cristo. Y parece que el cacique, al oírlos cantar, quedó tan conmovido que permitió la entrada a los religiosos para que pudieran enseñar a su pueblo canciones tan bellas. Cuando entraron, Bartolomé de las Casas dijo que no pedían oro, que lo único que querían era mostrarles su verdad, y así los dominicos fueron recibidos con arcos de flores, se levantó un templo, comenzó la evangelización de Guatemala ante la mirada estupefacta de otros conquistadores que habían venido antes y que no habían conseguido lo mismo a palos. Ante este éxito, Las Casas viajó a España y ya frente al rey y frente al consejo reunido en Valladolid, reclamó nada menos que se tuvieran por nulas todas las conquistas realizadas hasta entonces por la violencia, e incluso que se restituyeran los territorios ocupados a sus señores naturales, es decir, los anteriores soberanos autóctonos. Y la conclusión de los discursos de Bartolomé fueron las llamadas leyes nuevas, en donde Carlos V suprimió las encomiendas, aquella institución que velaba lo que prácticamente era un régimen de esclavitud. Se ordenaba que los indios quedaran libres de los encomenderos y que fueran puestos bajo la protección de la corona. Se disponía además que en lo concerniente a la penetración en tierras no exploradas debían participar siempre 2 religiosos que vigilarían que no se les hiciera violencia a los indios, todo eso. Parece que estos discursos fueron tan contundentes que incluso Carlos hasta pensó devolver los reinos del Perú a los príncipes incas. Y Las Casas se transformó en el terror de los conquistadores más violentos, ¿no? Porque excomulgaba a los encomenderos, al que tuviese indios como esclavos y a todos los que se oponían a lo dispuesto por él. Y durante 16 años parecieron posibles la convivencia y la conversión en Guatemala, pero la misión no prosperó. En 1553, un grupo de indígenas, instigados por los sacerdotes de la antigua religión, promovieron una revuelta, mataron a flechazos a 30 frailes, uno de ellos fue sacrificado ante un ídolo y el rey ordenó que se castigara a los rebeldes, reduciéndolos a la esclavitud. Las Casas siguió combatiendo con sus escritos, entre ellos su brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde acusaba a todos los españoles de crímenes y atropellos. La verdad es que relató algunas exageraciones que le restaron verosimilitud. Además ya se había efectuado la ocupación de los grandes imperios de México y del Perú y habían aparecido en escena los enemigos de España. Los últimos años de su vida los pasó en Madrid, escribió Historia de las Indias y de Thesauris, una obra en la que cuestionaba el derecho de propiedad. Mira vos. Bueno, hablaba de los tesoros derivados del rescate de Atahualpa y de todos los tesoros encontrados en general entre los indios. En 1564 dejó un memorial al Consejo de Indias donde reafirmaba todo lo que había expresado en defensa de los indígenas. Murió en 1566 a los 82 años, el pobre Las Casas. Y aquí termina su historia, pero a mí me gustaría hacerlo objeto de la principal dedicatoria, ya que era un hombre verdaderamente piadoso. Me gustaría también llamar la atención sobre cómo la realidad viene a perturbar algunas intenciones, pero también sobre cómo esas intenciones deben ser mantenidas, aun cuando los beneficiarios se muestren violentos y hasta no merecedores del beneficio. Esta es una cuestión de ética política que es elemental. Los beneficios de la libertad y de la justicia están hechos incluso para quienes violentamente se oponen a ella. Esto es incluso, en este fin de siglo, una de las cuestiones más arduas y más difíciles de ser entendidas por incluso los sectores más dulces y más instruidos de la sociedad. Que
ejercen lo que se llama el relativismo moral, que consiste en tener una moral para los propios y otra para los forasteros. Entonces hay unos beneficios políticos y sociales de los cuales están exentos algunos tipos que efectivamente por ahí son terribles. Pero eso está mal. Es decir, si los indios quemaron un fraile, mal. Pero extraer de ese hecho, como hizo Carlos, bueno, Carlos V era un rey del siglo XVI, no era el secretario de Acción Política del Partido Socialista. Quiero decir, no podemos pedir un anacronismo político. Reaccionó como hubiera reaccionado cualquiera en ese siglo. Pero sin embargo, hoy comprendemos que eso no es así. Porque de una actitud violenta de los indios, él extrajo fuerzas para quitarles todo derecho. Y esos derechos los indios los tenían, aun cuando hicieran las peores atrocidades. Uno no tiene derechos conforme a su comportamiento, o conforme a su militancia en uno u otro sector, ni siquiera conforme a una aprobación de esos derechos que recibe. Uno tiene derechos aun cuando se opusiere a que los seres humanos tuvieran esos derechos. Y esto es una cosa elemental, pero que no está muy clara. Pero no está muy clara no solo en las peluquerías, sino en los discursos políticos que nos toca oír. Repito, nuestros derechos no provienen de nuestros merecimientos, ni de la aceptación de esos derechos, ni del compartir la ideología según la cual esos derechos se imparten. No tienen derecho únicamente las personas libertarias, sino todas las personas. Aún los más tremendos con una gran siete. Aún los más tremendos con una gran siete. Claro, yo no me voy a poner ahora una oficina de defensa de los derechos de una gran siete. No es que uno va a gastar dinero en nada. Pero así es. Pero es así y debemos comprender que es así. Porque si no, el siguiente hijo de una gran siete es uno. ¿Cuál es el otro procedimiento? El mismo que estamos negando. Es decir, si aquel que niega la existencia de unos derechos debe ser privado de ellos, quien lo priva está dándole la razón. Bueno, este es un punto que casi no podía discutirse en 1553, pero me parece que estamos en condiciones de pasar al galope en 1999. Máxime cuando no estamos discutiendo con Carlos V, rey de España y rey de Alemania. Sin embargo, no siempre es tan sencillo. También, entonces, dedicaremos esto a quienes verdaderamente ejercen el sentimiento de libertad y de tolerancia. Verdaderamente. De modo irrestricto. Aún a riesgo de extenderlo hacia aquellos que los utilizan para intentar destruir el régimen según el cual esos derechos y esa tolerancia se imparten. Aún así. Y hoy podríamos llamar ese lugar también como democracia, ¿no? Cuando varias veces acá se ha dicho acá. Exactamente. O sea, que la democracia debe permitir en su seno hasta los antidemocráticos. Exactamente. Y respetar sus libertades. Ese es el sentido de la democracia. Pues, ¿y con qué vamos a ilustrar esto? No digo esto último que acabamos de decir, sino la charla. Imagínense un tango sobre el carácter relativo de la moral política de algunos grupos. Sería un tango pésimo. Derecho viejo. Claro. Sin embargo, como el protagonista es el padre de las casas, nuestro amigo el viejo de las casas, sí, no está mal el vals Vieja Casa, que seguramente ha sido compuesto pensando en eso por don Edmundo Saldívar, que calculo era un hombre muy preocupado por estas cuestiones. Lo va a cantar nada menos que Edmundo Rivero. Así que adelante con Vieja Casa para el padre Bartolomé y hagamos notar que este tema musical es muy superior a la deplorable rumba El Manicero.
Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.